Bueno, iniciamos el último laboratorio, que es electrón carga masa o carga masa, la relación carga masa del electrón. ¿Listo? Entonces, para el examen previo, pues básicamente tienen que usar la regla de la mano derecha. ¿Listo? No se les olvide la fuerza de Lorentz, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, imaginen un electrón, ¿cierto? Que está viajando de forma circular, como se ve acá. ¿Ya? Y que el campo magnético, o que el electrón está inmerso en un campo magnético que apunta hacia afuera de la pantalla. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta que la fuerza que está jalando el electrón hacia adentro del círculo está dirigida hacia adentro del círculo, ¿cierto? Entonces ponen la punta de los dedos en dirección de la velocidad, ¿cierto? La palma de la mano en dirección del campo magnético, y como es negativa el electrón, se invierte la fuerza. Entonces la fuerza está apuntando siempre hacia el centro del círculo, ¿cierto? Donde ves la velocidad del electrón y ves el campo magnético, ¿ya? Ahora vamos a aplicar dinámica circular, ¿ya? Entonces la fuerza sería carga, que sería la carga del electrón E, ¿cierto? Por la velocidad por el campo magnético, ¿ya? Y eso sería igual a masa por velocidad al cuadrado sobre R, ¿listo? Donde B al cuadrado sobre R es la aceleración centrípeta, ¿cierto? La aceleración centrípeta del movimiento circular, ¿ya? Entonces, simplificando términos, simplemente me queda que E por B, o sea, carga por campo magnético, es igual a masa del electrón por velocidad sobre el radio. ¿Listo? Ahora, la energía potencial de un electrón, ¿cierto? Potencial eléctrica se define como la carga del electrón por el voltaje al que está sometido el electrón, ¿cierto? O sea, E por B, o E por B mayúscula. ¿Listo? Y toda esa energía potencial se va a convertir en energía cinética, que hace que el electrón se mueva, ¿cierto? Eso es básicamente la definición de potencial, movimiento o hacer que cargas se muevan, ¿cierto? Entonces la energía final, ¿cierto?, de un electrón va a ser igual a un medio por la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Suponiendo que no actúan fuerzas externas, yo puedo decir que la energía inicial es igual a la energía final, o E por B mayúscula es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Listo? O en otras palabras, la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la carga del electrón por el voltaje sobre la masa del electrón. ¿Listo? Ahora vamos a reemplazar ecuaciones. Tengo la primera ecuación, ¿cierto?, que viene del análisis de la dinámica circular, y la segunda de la conservación de la energía, ¿ya? Si combino estas dos ecuaciones y hago simplificaciones, llego a que la relación de la masa, de la carga y la masa del electrón va a ser igual a 2 veces el voltaje sobre el campo magnético al cuadrado por el radio del movimiento al cuadrado, y esa es la relación carga-masa, ¿ya? Ahora, procedimiento. Para el procedimiento vamos a necesitar un tubo de radio electrónico filiforme, ¿cierto?, que consiste de dos cosas. Consiste de un bulbo, ¿cierto?, o un vidrio, ¿cierto?, en la mitad, donde se va a generar el rayo, y consiste de una bobina de Helmholtz, que ya la habíamos visto anteriormente en el laboratorio de campo magnético terrestre, ¿ya? Entonces, la bobina de Helmholtz tiene una expresión de campo magnético en cualquier parte de su eje axial como μ sub 0 por 4 quintos de 3 medios nr por i, ¿ya? Donde μ sub 0 es la permeabilidad del vacío en Henry sobre metros, r minúscula es el radio de la bobina y n es el número de vueltas, ¿listo?, de la misma bobina, ¿ya? Entonces, básicamente, ojo, este campo magnético que está acá, yo lo puedo reemplazar directamente acá, ¿cierto? De tal manera que el campo magnético
ya lo puedo saber en variables que conozco, ¿cierto? Entonces, si reemplazo la ecuación del campo magnético en la ecuación de la relación carga-masa, voy a obtener esta ecuación. La relación carga-masa es igual a 8 veces el voltaje sobre K al cuadrado del cuadrado por I al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí es importante porque en las diapositivas anteriores puse R cuadrado por error, pero en realidad es el diámetro. ¿Listo? I es la corriente que circula por la bobina. D es el diámetro del movimiento. Diámetro, no radio. B es el voltaje, ¿cierto? A la que está sometida la bobina. Y finalmente K va a ser igual a 8.8 por 10 a la menos 4 Tesla sobre Ampere. ¿Ya? Que es la constante de la bobina. ¿Y qué es la constante de la bobina? Básicamente es una constante que depende del radio de la bobina, del número de vueltas de la bobina, ¿cierto? E incluso de mu sub 0. ¿Ya? ¿Cómo se puede obtener ese K? Si ustedes reemplazan este B en la ecuación de relación carga-masa original, van a obtener ese valor de K. ¿Ya? ¿Listo? Entonces esta va a ser la ecuación base para nuestro experimento. E sobre m es igual a 8b sobre k al cuadrado d al cuadrado i cuadrado, donde d es el diámetro del movimiento, i es la corriente y b es el voltaje. ¿Listo? Entonces van a ver, hay dos formas de calcular la relación carga-masa. La primera es dejando el voltaje constante, ¿cierto? Si yo dejo voltaje constante y varío la corriente, me da que la corriente es igual a 1 sobre el diámetro por 1 sobre k por raíz cuadrada de 8b sobre la relación carga-masa. ¿Sí? Y si dejo la corriente constante me da que el voltaje es igual al diámetro al cuadrado por la relación carga-masa por I al cuadrado por K al cuadrado sobre 8. ¿Listo? Perdón, aquí es D. ¿Listo? Listo. Entonces, todo esto es D. Entonces, la primera parte vamos a dejar el voltaje constante. ¿Listo? Y vamos a variar la corriente. ¿Ya? Entonces, en el eje Y voy a tener la corriente y en el eje X voy a tener 1 sobre el diámetro. ¿Qué diámetro estoy hablando? Va a ser el diámetro del movimiento del electrón, ¿ya? Que ya lo vamos a ver en un video. ¿Ya? Y la pendiente va a ser igual a 1 sobre K por raíz cuadrada de 8b sobre la relación carga-masa. ¿Qué quiere decir? Que la relación carga-masa va a ser igual a 8b sobre K al cuadrado por la pendiente de la regresión al cuadrado. ¿Ya? Entonces básicamente en el eje Y voy a tener la corriente y en el eje X voy a tener el 1 sobre el diámetro. ¿Ya? Y la relación carga-masa va a ser igual a 8 veces el voltaje, ¿cierto? Voltaje constante sobre K al cuadrado por B al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál es el valor teórico de la relación carga-masa? Sería dividir la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19, por la masa del electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31, y eso da 1.75 por 10 a la 11 coulomb sobre kilogramo. ¿Listo? La segunda parte, vamos a dejar la corriente constante, ¿ya? Y aquí de nuevo es d cuadrado. ¿Listo? Vamos a dejar la corriente constante, ¿ya? Si dejamos la corriente constante, despejamos el voltaje y en el eje Y voy a tener el voltaje y en el eje X voy a tener el diámetro del movimiento al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente va a ser todo esto. E sobre ME, o sea la relación carga-masa, por I cuadrado por K cuadrado sobre 8. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que la relación carga-masa es la pendiente de la regresión sobre I cuadrado por K cuadrado sobre 8. ¿Listo? Entonces en el eje Y voy a tener voltaje y en el eje X voy a tener diámetro del movimiento al cuadrado. ¿Ya?
Y la pendiente va a ser la relación carga-masa por I cuadrado por K al cuadrado sobre 8, donde I es una corriente constante que yo voy a definir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la relación carga-masa experimental va a ser igual a la pendiente del movimiento, la pendiente de la regresión, perdón, que es B, ¿cierto? Sobre I cuadrado por K al cuadrado sobre 8. ¿Ya? ¿Listo? Entonces básicamente es eso. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Existe alguna forma de medir la relación carga-masa para un protón? ¿No? ¿Listo? Y la última pregunta sería, no, de hecho esas serían todas las preguntas. ¿Ya? Ahora bien, vamos al experimento. ¿Ya? Para el experimento, estos son los elementos que usé. ¿Listo? Tengo una fuente de alto voltaje. ¿Por qué de alto voltaje o de tensión alta? Porque este sistema solamente funciona para tensiones que van de los 200 a los 1000 voltios. ¿Listo? No puedo usar una fuente normal que va hasta los 30 voltios. ¿Ya? Entonces la fuente tiene dos salidas. Una salida de alta tensión que está acá, ¿cierto? La conecto directamente al tubo de rayos electrónicos, ¿cierto? Y una fuente de 6.3 voltios constante que sirve simplemente para calentar el tubo de rayos. ¿Listo? Y esta fuente que está acá la voy a usar para inyectarle corriente. ¿Listo? Entonces esta fuente inyecta voltaje y esta fuente inyecta corriente. ¿Ya? Y si ustedes van al laboratorio, más o menos esto es lo que van a ver. ¿Listo? Entonces aquí ven la trayectoria del electrón. ¿Listo? Esto lo hicimos hoy. ¿Ya? Y esta reglita me sirve para medir el diámetro del círculo. ¿Ya? Entonces tiene que estar casi a completa oscuridad, por eso tendría que hacerse en la noche. ¿Ya? Entonces a medida que varío los parámetros, o voltaje o corriente, ¿qué va a pasar? El diámetro de la trayectoria del electrón va a disminuir o aumentar. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que pasa. Entonces, para nuestro caso de relación carga-masa, solo pudimos hacerlo para el caso de corriente constante de 2 amperios variando el voltaje. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando lo hicimos con un voltaje constante, tomando corrientes, nos dio un error demasiado grande. ¿Listo? Un error que superaba el 100%. Entonces, hemos descartado esos datos y nos vamos a enfocar solamente en los datos de corriente constante variando voltaje. ¿Listo? Entonces tengo aproximadamente o exactamente 10 datos. ¿Listo? Para cada voltaje, ¿cierto? El diámetro del movimiento del electrón, que ya lo vieron ustedes, ¿sí? Con corriente de 2 amperios. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a hacer la regresión, ¿listo? En el eje X va a ser d cuadrado, ¿cierto? El diámetro al cuadrado, y en el eje Y va a ser el voltaje. La pendiente del movimiento, perdón, la pendiente de la línea va a ser igual a la relación carga-masa por I cuadrado por K cuadrado sobre 8. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que la relación carga-masa es B, o sea la pendiente, sobre I cuadrado por K cuadrado sobre 8. ¿Ya? Donde K cuadrado es 8 por 10 a la menos 4, no se les olvide. ¿Listo? Y obviamente tienen que hallar el error absoluto. ¿Ya? Y ese sería el último laboratorio.